En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Hermanos, nuevamente saludarles a todos ustedes y gracias por estar aquí, por venir a celebrar la Eucaristía, venir a compartir la celebración de la Santa Misa en estas peticiones que hacemos por los diferentes hermanos difuntos, pero también de manera especial pues dándole gracias a Dios por el don de la vida a algunos y con la intención de celebrar la acción de gracia por el sacerdocio ministerial. Quiero comenzar la reflexión de la palabra de hoy partiendo de algunas acciones y culturas que nos identifican a nosotros como católicos en la parte religiosa y más aún cuando hablamos del sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué sucede? Bueno, si nosotros tenemos la experiencia de poder estar en otros países, por ejemplo, hemos escuchado el nombre que le dan al sacerdote. Damos un ejemplo, en Europa se le llama don, ¿bien? Pero ese don se le llama así al sacerdote. Pero si usted va, por ejemplo, a los Estados Unidos, va a escuchar que le dicen reverendo. Pero nosotros, como somos latinos, nuestra cultura religiosa nos lleva a decir padre. Y aparte de eso, pedimos la bendición. En otros lugares, pues muy poco se tiene esa costumbre. ¿Por qué? Porque vemos la bendición que es pedir la presencia de Dios en nuestra vida a través de alguien que es servidor del Dios de la vida. Y por eso le decimos, deme la bendición, bendígame, etcétera. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero sea que nos llamen don, sea que nos llamen reverendo, o sea que nos llamen padre, la palabra principal aquí es sacerdote. ¿Bien? Al sacerdote le dicen don, al sacerdote le dicen reverendo, al sacerdote le dicen padre. Sea una o sea la otra, es sacerdote. Pero ¿qué significa la palabra sacerdote? La palabra sacerdote significa el que ofrece. Podemos encontrar muchas definiciones, pero en palabras sencillas y directas y claras, la palabra sacerdote significa el que ofrece. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar cómo habían los sacerdotes de la ley. ¿Por qué se le llamaban los sacerdotes de la ley? Primero, porque eran los que hacían cumplir la ley, así de claro. Y en segundo lugar, porque eran los que ofrecían los sacrificios como expiación de los pecados del pueblo de Dios. Y esos sacrificios eran ofrecidos en los altares a través de los corderos. Por eso es que nosotros tenemos la celebración eucarística, porque es un continuar del ofrecimiento. Pero ¿qué sucede? Que en ese Antiguo Testamento, los maestros de la ley, los antiguos sacerdotes ofrecían el sacrificio. Pero había una intención muy especial en ese ofrecimiento del sacrificio que hacían los sacerdotes de la antigua ley, y era pedir por el perdón y pedir por aquello que habían hecho mal muchas personas. Entonces esa era la manera que la gente tenía de decirle a Dios: Dios, perdóneme porque me equivoqué. Dios, perdóneme porque tengo muchos pecados. Dios, perdóneme porque hice cosas malas. Y entonces le decían al sacerdote: ofrezca el cordero por la expiación de mis pecados o por la expiación de los pecados de quien estamos ofreciendo el cordero. Pero ¿quién lo hacía solamente? ¿Era él?
sacerdote. ¿Por qué? Porque se veía al sacerdote como ese intermediario entre Dios y entre los pecadores. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos en algunos pasajes bíblicos el personaje de los sacerdotes de la ley, porque ellos siguen participando, ellos siguen estando allí. Pero si nosotros vemos la figura de Jesucristo, nos damos cuenta que el único y verdadero sacerdote se llama Jesucristo. Porque si en el Antiguo Testamento el sacerdote era el que ofrecía los corderos por la expiación de los pecados, en el Nuevo Testamento Jesucristo es el sacerdote. Por lo tanto Él es la víctima y Él es a la vez la ofrenda. ¿Por qué es la víctima? Porque ofrece. ¿Qué ofreció Él? Su propia vida. Él mismo se ofreció. ¿Pero cómo se ofreció? Como ofrenda. Es decir, se ofreció como Él mismo, siendo el Cordero de Dios. Recuerden ustedes el pasaje bíblico cuando San Juan dijo algo bastante interesante. San Juan Bautista, y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con el ofrecimiento de los corderos en el Antiguo Testamento, ¿qué se quitaba? El pecado. Entonces ya no son esos corderos, sino que ya Jesucristo es el Cordero. Por lo tanto, Él es la víctima y Él es la ofrenda. Es decir, que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. El único sacerdote es el sacerdote de la nueva alianza, del nuevo pacto hecho del Señor con su pueblo, es decir, con nosotros. ¿Qué es lo que hacemos los sacerdotes católicos? Lo que hacemos los sacerdotes católicos es perpetuar la acción salvadora y la acción misericordiosa de Jesucristo. Es decir, que lo que Jesucristo hizo en la cruz, el sacerdote lo sigue perpetuando. Es decir, esa acción salvadora, esa acción de redimir, esa acción de perdonar, lo sigue haciendo el sacerdote. Repito, para perpetuar la acción misericordiosa de Dios en medio de nosotros. Por eso es que mire, vamos a celebrar una Eucaristía. No llegan los músicos, igualito hay misa. No llegan los lectores, igualito hay misa. No llegó la sacristana, igualito hay misa. De todos ustedes vinieron 3 solamente, igualito hay misa. Pero no vino el Padre, no hay misa. Porque es el único que puede perpetuar la acción salvadora, misericordiosa de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, pueden faltar muchos, pueden faltar incluso cosas, flores, lo que sea, pero falta el sacerdote, no hay misa. Falta el sacerdote, no hay sacramentos. Falta el sacerdote, no hay vida de iglesia. Falta el sacerdote, no hay vida de comunidad. ¿Por qué? Porque el sacerdote me va a perpetuar la acción misericordiosa y salvadora de Jesucristo. Por eso es que la iglesia, la teología católica lo expresa claramente, que el sacerdote viene haciendo la representación de Jesucristo en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque va a perpetuar, perpetúa, es decir, hace presente constantemente, todos los días, a cada momento, la presencia de Jesucristo. Y por eso es que ustedes dicen: Padre, deme la bendición, Padre, bendígame, porque es la acción de Jesucristo quien está bendiciendo a través del ministro ordenado. Hoy nosotros vemos en el Evangelio, por ejemplo, vemos en el Evangelio un acontecimiento que pasó con Jesús, y vamos a ver 3 características de ese sacerdocio a la luz de la persona de Jesucristo según el Evangelio de hoy. Ojo, podemos encontrar muchas otras más características, pero yo me quiero quedar solamente con 3 a la luz del Evangelio de hoy. Escuchen lo siguiente, dice así: en aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea,
y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Hay algo sorprendente en la gente. ¿Y qué es lo que les sorprende? La gente está sorprendida porque las enseñanzas que hace Jesucristo las hace es con autoridad. ¿Qué es o qué significa la palabra autoridad? Cuando nosotros hablamos de autoridad, quizá no podemos imaginar que es la persona que más tiene cara de cañón. Autoridad, porque habla grueso. Autoridad, porque se para firme. Autoridad, no, eso no necesariamente es autoridad. La autoridad es la firmeza con la cual dice o hace las cosas. Y esto va unido a algo que se llama ejemplo y testimonio. Entonces, eso era lo que le daba autoridad. Es decir, eso era lo que le daba firmeza a Jesucristo. No eran otras cosas, porque la gente era asombrada. A ver, los maestros de la ley también hablaban con autoridad. Pues sí, pero eso no le sorprendía a la gente. Los sacerdotes de la antigua ley, pues les sorprendía a la gente. Pues sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque es que muchas de las cosas que ellos decían, no hacían. Ellos decían una cosa y hacían otra. Es decir, les faltaba testimonio de vida. Les faltaba, era contradictorio todo lo que hacían a lo que decían. Por lo tanto, no había autoridad, no había firmeza. En cambio, Jesús hablaba con firmeza, era seguro de lo que decía, anunciaba y denunciaba. Por eso es que la gente dice, pero este hombre, ¿por qué habla con tanta autoridad? Entonces, una de las características que tiene todo sacerdote y que debe tener todo sacerdote es la autoridad. Y la autoridad no para decirle a toda la gente, hágame el favor y se me van, me cierran la iglesia, nadie me entra, me apagan los equipos, me apagan las luces y para acá nadie me viene. Ay, el padre puso bravo, si es que él tiene mucha autoridad. No. La autoridad que debe tener todo sacerdote es la autoridad que le viene del cielo. Es decir, con firmeza enseña, anuncia, proclama, no vacila, no tiene ese descuido, no tiene esa duda, sino que tiene claridad en lo que enseña. Y en lo que enseña, ¿qué es? Lo que viene de Dios, la palabra, el mensaje, no tiene dudas. No tiene dudas. Imagínense ustedes que yo me pare aquí a predicarles a ustedes y empiece, bueno, yo no sé si a ustedes pues les parece o no les parece, yo no sé si Jesús curó a los enfermos o no los curó, déjenme averiguar bien y la otra semana yo les doy respuesta. Déjenme meterme en Google y averiguar bien o en YouTube y ver si Jesús curó o no curó, si fue verdad o no, yo no sé, pero ahí dice, yo no sé. Si alguno averigua primero, por favor, venga y me cuenta. Si no me la creo yo, porque me lo dice las Sagradas Escrituras, si yo no soy el primero en tener firmeza en lo que digo según las Sagradas Escrituras, entonces, ¿dónde está la autoridad? Por eso todo sacerdote viene de la autoridad de Dios. Y cuando habla, debe hablar en la autoridad que solo Dios le ha concedido. No para cerrar iglesias, no para correr la gente, sino para la evangelización. Mire, le voy a decir algo y con esto termino esta primera idea. Un sacerdote tiene el carisma, tiene la autoridad de llenar iglesias, pero también puede llegar a tener la autoridad de vaciar iglesias. Esa es la autoridad. Pero no podemos buscar la segunda, tenemos que buscar en la primera. Y la primera es llenar iglesias. Pero llenar iglesias no para que vengan y vengan y vengan, sino para que se alimenten de la palabra, para que las ovejas coman del verdadero alimento que se llama Jesucristo. Esa es la función del sacerdote. Por eso es que ustedes no pueden ver un sacerdote, perdónenme ustedes, perdónenme, yo no sé, pero con mucho temor lo voy a decir, pero nosotros no podemos ver un sacerdote como si fuera un Dios.
No podemos ver un sacerdote como alguien intocable. No podemos ver un sacerdote como algo así como extraterrestre, como algo así como que si lo toco me da electricidad, me da corriente. No, un sacerdote es un consagrado, ¿cómo no? Sí, todo eso lo sabemos, pero es un ser humano, pero que viene con la autoridad del Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Mira, y nosotros vemos el ejemplo del Papa, cercano, amigo, saluda, se ríe, echa un chiste, juega con la gente, les hace así. ¿Ve? Mayor ejemplo del Papa. Si el Papa lo hace, ¿qué me está queriendo decir? Jesucristo no andaba así como que no me toquen. Si me tocan, se vuelven en estatuas de sal. No me toque, porque si me tocan, ya va, no. Más bien la gente quería tocarlo. La gente quería verlo. La gente quería estar con él. La gente quería buscarlo. ¿Por qué? Porque algo les impresionaba. Cuando un sacerdote tiene autoridad, impresiona. Pero ustedes también tienen que rezar por el sacerdote para que tengamos autoridad y no seamos blandengues. Porque viene un grupo y nos marea. Entonces viene un grupo, padre, vamos para allá, sí, 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 vamos para allá. Viene el otro grupo, padre, vamos para allá, sí, 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 vamos para allá. Viene el otro grupo, padre, vamos para allá, sí, 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 vamos para allá. Pobre padre, lo tienen del timbo al tambo y él no es capaz de decir, no, ya va, un momento. Para que la gente termine haciendo, el padre termine haciendo lo que ese grupo quiere. Y hay un grupo que se adueñan del padre. Primero, pues somos bobos nosotros, ¿no? Porque nosotros no podemos dejarnos adueñar de nadie. Nosotros somos de la iglesia, somos del pueblo. Y así como le reímos a la señora este, le reímos al señor aquel. Y así como jugamos con el señor este, jugamos con la señora aquel. Y así como le damos la mano al niño este, se la damos a la señora aquella. Autoridad. ¿Quedó claro? Segunda, que me gusta también del evangelio. ¿Ya están cansados? Bueno, conste que ustedes dijeron. La segunda dice lo siguiente, escuchen para que vean. Me gusta esta segunda palabra porque está buenísima. Dice así, mire, escuche. Según el evangelio, ¿no? Según el evangelio dice, había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. ¿Quién se puso a gritar? El demonio. Y mire lo que puso a gritar. Escuche para que vea, ¿no? Escuche. Dice, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Me gusta, me llama, me impresiona. Hasta los diablos sabían quién era Jesucristo. El diablo sabe quién es el sacerdote. Pero eso no es nada. Escuche. Has venido a destruirnos. Sé que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué encontramos nosotros aquí en esta segunda palabra o una segunda característica del sacerdocio? Que el sacerdote es un sanador. Y cuando hablamos de sanador, no me estoy refiriendo yo a que, padre, me duele aquí, póngame la mano acá. Padre, me duele la cervical, póngame la mano acá. Padre, me duele la oreja, póngame la mano acá. ¿Ya va? Eso, es que hay gente fanática. Hay que tener mucho cuidado con esas tendencias un poco pentecostales. Bien, cuando yo me refiero a que el sacerdote es un hombre sanador, es que viene a liberar, a romper aquello que oprime al ser humano. Mire lo que pasaba. Dice que el evangelio, que en la sinagoga que había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Liberarlo, que se le saliera ese bicho. Lo sanó, lo liberó. ¿Cuál es la segunda característica de un sacerdote? Un hombre sanador. No viene a liberarnos de espíritus el sacerdote, sí, pero el espíritu de la envidia, el espíritu del chisme, el espíritu de la ansia de poder, el espíritu de querer ser más que los demás, el espíritu de creernos que somos súper, el espíritu de ¿cuántos espíritus no tenemos nosotros? ¿Y qué viene a hacer el sacerdote? A sanarnos de eso. ¿Y cómo nos sana?
con el anuncio de la palabra, con el anuncio del evangelio, con la celebración de la Eucaristía, con la participación en los sacramentos, con una buena confesión, con una buena dirección espiritual. Ahí es que viene el sacerdote a liberarnos, a sanarnos. Viene el sacerdote. Yo tenía, escuchen esto, yo tenía una profesora en la universidad que ella pues no era muy creyente, no era así muy asidua, ¿no? Conmigo pues bien y todo, pero de religión pues nosotros no hablábamos, primero porque yo sabía que no, o sea, y en la facultad de psicología usted sabe que esas cosas, o de psiquiatría, de medicina, usted sabe cómo es esa cosa, ¿no? Algunos creen, otros, eso es algo de aquí, eso es algo de aquí, usted sabe que eso es así. Bueno, son las ciencias, ¿qué más vamos a hacer? Y entonces había una profesora, como les decía, que era poco creyente. Pero ella dijo algo en una clase que yo dije, se metió conmigo, más bien me defendió. Porque llegó y dijo, miren, cuando una persona está agonizando, ni un psiquiatra que trabaja la mente, ni un psicólogo que trabaja la mente es capaz de entrar en la mente de una persona. Y dijo esto, solo un sacerdote es capaz de entrar no solo en la mente, sino en la conciencia del moribundo. Madre mía. Yo dije, pegué una, aleluya, aleluya, con esta señora, pegué una, dije yo. Y es verdad. ¿Cuántas veces va el sacerdote y confiesa y a los 10 minutos, padre, acaba de morir? Padre, estaba agonizando toda la noche, pidió un padre, usted fue, al rato murió. O ahí mismo. ¿Cuántas personas yo, por ejemplo, he ido a confesar moribundo y termina diciendo, ahora sí ya, se cumplió todo? Y uno, solo un sacerdote no entra en la mente, sino en la conciencia del moribundo. Sanar, liberar, romper lo que no lo deja ir, romper lo que lo tiene atado. Así como Jesucristo liberó al hombre de la sinagoga de hoy que nos nombra el evangelio con ese espíritu inmundo. Así viene el sacerdote a liberarnos de todo. Usted no ve cuánta gente cuando se confiesa y después de recibir la absolución, ¿qué hace? Ay, gracias a Dios, ya, me desahogué. ¿Eso qué es? Liberar. ¿Eso qué es? Sanar. Incluso hay mucha gente que para aquí y dice, tíreme agua, padre, y uno le tira agua y dice, ay, gracias a Dios. ¿Ve? O sea, aunque hay algunos que les gusta que es que los bañe, pero bueno, eso lo hablamos el otro año. Eso lo hablamos el otro año. Pero el sacerdote es un hombre sanador, porque sana es la gracia de Dios. Le aconseja, le ayuda, le orienta, le aplica los sacramentos. Y usted no ve cuánta gente cuando tiene problemas con el marido, tiene problemas con la esposa, o tiene problemas con los hijos, o tiene problemas con... Dice, ay padre, yo quiero que usted hable con la cuñada mía. Ay padre, yo quiero que hable con el hijo mío. Ay padre, yo quiero que usted le dé unas palabritas a mi hermanita, que eso está pero que no la aguanta pero ni ella misma. Ay padre, unas palabritas. ¿Cuándo la puede recibir? ¿Cuándo puede conversar? Porque la gente sabe que el sacerdote puede entrar no solo en la mente, sino en la conciencia. Sana, libera, rompe, hace libre. Ese es el sacerdote. Por eso es que si usted tiene un amigo sacerdote, cuídelo, no se ponga a hablar pajarilla de él. Cuídelo, ayúdelo, porque usted no sabe ni siquiera qué es lo que tiene al lado. Usted todavía no tiene ni la más remota idea de lo que tiene al lado. Tampoco es que usted va a decir, ay, ando con Superman. No, él es amigo mío y qué bueno que tengo un amigo tengo un amigo que, eso. Cuídenlo, no hable pajarilla de él. Y si se equivocó, pues ayúdelo. Y si es posible, una buena jartadita. Eso no está nada mal. Eso es bueno de vez en cuando para uno también. Pero usted se supone que es el que nos las tiene que dar. Pero a veces uno también tiene que recibir para repotenciar y dárselas el triple a ustedes. ¿Queda claro?
Muy bien. ¿Cuántas características llevamos del sacerdocio? La primera, la segunda y la tercera y última. Esto sí está largo. No, está más bien corto. Pero es que escuchar el mensaje, porque si no, ¿a qué venimos? Los que vienen por misa de novenario, aquí las misas son así. ¿Qué vamos a hacer? Usted viene a escuchar la palabra de Dios. Usted viene a escuchar la palabra de Dios. Vaya usted a los cultos evangélicos para que vea. 3 horas. Empiezan a las 9 y terminan a las 12. Y afuera tienen los pasteles para que la gente... ¿Qué vamos a hacer? Tercera y última. Pero Jesús le ordenó, mire la última parte del evangelio, pero Jesús le ordenó, ¿a quién? Al espíritu inmundo. Dice, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros, ¿qué tendrá su palabra? ¿Qué tendrá su palabra? Ese era el asombro de la gente. ¿Qué tendrá? O sea, Jesús, porque el demonio se salió y tiró al hombre y se salió. ¿Ve? Y la gente ¿cómo quedó? ¿Qué tendrá su palabra? O sea, así será la palabra de Jesús, que es capaz de decirle a ese demonio, fuera. Es decir, que el sacerdote, tercera y última idea, es un sacerdote de la palabra. Por eso lo que enseña es desde la palabra. Lo que forma es desde la palabra. Lo que transmite es desde la palabra. El sacerdote está para predicarle la palabra al pueblo de Dios, no para que el pueblo de Dios escuche lo que quiere escuchar, sino está para escuchar la palabra, el mensaje, aunque a uno no le guste y no le parezca, pero está para predicar. ¿Qué tiene su palabra? Decía la gente, ¿qué tiene su palabra? ¿Y esa palabra cuál es? Esta. ¿Qué tiene su palabra? Es decir, ¿qué tiene esta palabra de Jesús que es capaz de hacer grandes cambios en la vida de nosotros? ¿Quién la transmite? El sacerdote. Es la palabra de Dios. Por eso tan importante, mis queridos hermanos, voy cerrando, en que ustedes cuando vengan a la Eucaristía, escuchen la palabra, escuchen el mensaje, escuchen lo que hoy Jesús tiene para nosotros, que tiene su palabra. Es el sacerdote quien la está predicando, la está transmitiendo, que tiene su palabra. Es importante. Hay gente que viene a la celebración eucarística, claro, bendito sea Dios, ustedes no, alabado sea el Señor, ustedes sí, de verdad, ninguno, de la reja para afuera. Pero hay gente que viene a la misa, ya después de 10 minutos se cansa, se sienten heridos, se sienten que están ahogados, me estoy quedando sin aire, me duelen las canillas, me empezó a dar un calambre, tengo medio sed, el niño me llora, yo no sé qué más. Hermano, fácilmente se lo digo, usted no quiere escuchar la palabra, punto. Porque cuando uno quiere algo y le gusta algo y desea algo, llueve, trueno, relampagueo, uno está ahí. Cuando usted quiere el marido suyo y lo quiere de verdad, le llueve, le truena, le relampaguea, usted va y lo busca, así tenga los años que tenga. Cuando usted de verdad quiere la mujer suya, usted va y la busca donde sea, pero cuando la quiere de verdad, ¿no? Usted va y la busca donde sea, pero ¿por qué la busca? Porque le interesa, porque la quiere, porque la ama. Usted la busca y se para donde sea, a la hora que sea. Mija, aquí le llegué, aquí, es más, hasta una chaqueta le traje. Cuando uno ama de verdad la palabra anunciada, llueve, truene, relampaguee, lo que sea, uno la espera. ¿Por qué? Porque uno sabe lo que esa palabra tiene, que no es otra sino la misma palabra del Señor. ¿Y ya? ¿Quedó claro el mensaje? ¿Entendido? Bueno, ya vimos todo lo que es ese sacerdocio. El sacerdote es el que ofrece. Y ya vimos en la parte antigua y en la parte nueva. Pero concluimos con 3 características, amén de muchas más.
que debe tener todo sacerdote o que tiene todo sacerdote como tal, que le imprime por la gracia de Dios. La primera, un hombre con. La segunda, un hombre que sana. Y la tercera, un hombre de palabra, no de él, de la palabra de Dios. Porque de la palabra de él yo me pongo a echarle cuentos míos. Bueno, hermanos, después de haber leído este evangelio, yo quiero contarles a ustedes cómo era yo cuando estaba niño. Y entonces terminó de leer el evangelio y toda la predicación fue contándoles mi infancia. Que utilice algún elemento de la infancia para colocarlo como ejemplo del evangelio, para explicarlo, es otra cosa. Pero ¿qué tiene que ver? Y como ustedes son, ustedes no, otra gente son noveleros y les gusta así, cuente padre, y cuando tenía 9 qué, y cuando tenía 10 qué, y a usted le pegaban también, cuente. Ay, hoy tuvo bueno, nos enteramos de la infancia del padre. Pero esa no era la palabra de hoy, ni era la palabra de ayer. No sé si me estoy explicando. Que utilice algún ejemplo, ok, pero es siempre fundamentado en qué. Porque si no, me termino predicando yo, o el sacerdote se termina predicando es él, y no termina predicando es ¿qué tiene su palabra? ¿Qué tiene? Pues dígame, ¿qué tiene el mismo Jesús? Que el Dios de la vida nos bendiga, nos llene de su presencia. Perdonen que me alargue un tris, pero como esto una vez al año, pero el domingo se alargó porque era domingo. De ayer también se alargó porque era la misa de las ánimas. Y así vamos. ¿Qué vamos a hacer? Lo importante es que usted aprenda. Que Dios me lo bendiga, lo llene de su presencia, de su gracia, de sus bendiciones, y gracias por estar aquí participando de la celebración de la Santa Misa. Amén.